Bueno, para el análisis frente a frente me acompaña el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Buenas tardes, bienvenidos. Saludos, Ivonne, Alejandro y al público que nos observa. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de salud. Acaba de culminar una conferencia de prensa hace minutos donde se habla de todas las medidas que se están tomando en términos de medicamentos para reforzar a los hospitales, y el secretario de Salud señala no van a colapsar los hospitales. Sin embargo, hay un factor que no se menciona y que no se establece, por lo menos yo no escuché. ¿Qué medidas se van a tomar para lidiar con el cansancio de personal médico, de las enfermeras, enfermeros y de la falta de personal? ¿Qué es lo que puede provocar que el sistema colapse? Me gustaría que discutieran este tema. Ivonne, hemos escuchado aquí en Telemundo, por voz propia de personales de laboratorio, de farmacias y de hospitales más recientemente, que su personal, el que maneja este asunto del COVID, está extenuado, agotado por el volumen de casos que atienden constantemente. Así que, sin lugar a dudas, eso es un elemento fundamental. Me parece que lo que hizo el secretario de Salud hoy, el doctor Carlos Mellado, fue correcto. Reunirse con los hospitales, planificar estrategias. Aunque no se habló específicamente de eso a los medios de comunicación, estimo que dentro de la estrategia que tiene el Departamento de Salud, junto a los hospitales privados, junto a los gobiernos municipales y todos los que de alguna manera están interviniendo en esta lucha para detener el COVID, pues sin lugar a dudas es un elemento indispensable, y me parece que el secretario de Salud debe tener en consideración que el personal que está manejando esto está agotado por la cantidad de casos que ha estado manejando. Sin lugar a dudas, un problema que atender, aunque el gobierno lo ha manejado bien, ha estado en comunicación constante con los hospitales, con los alcaldes y con todo el componente. Eso es un elemento que no puede perderse de vista. Y es la parte más finita de la soga, ¿verdad? Cuando decimos que la soga no puede partir por lo más finito, cuidado que esta no sea. ¿Por qué? Porque son seres humanos que están exponiendo su vida, el estrés que causa el poderse contagiar, llevar el virus a su casa. Muchos de ellos tienen niños de edades que todavía no se pueden vacunar, y eso pues agota además, ¿verdad?, moralmente a estas personas. O sea que yo sin duda estoy de acuerdo contigo, Ivonne, y con Tomás en que es un tema que hay que atender. Y además creo que hay que poner más énfasis en la población para que se vacunen. Me parece a mí que lo que está haciendo que esta nueva ola de incidencia de COVID no sea tan grave es la vacunación. Yo creo que todo el mundo coincide con eso. Yo creo que hay que llevar la vacuna a los municipios. Ya no solo las pruebas. Miren, las pruebas, decía la doctora Cuelo de Novelo, que es muchísimo más del 40%, porque ese 40% no toma en consideración las pruebas que se hacen en la casa, que se acaban en la farmacia el mismo día que las ponen en góndola. Por lo tanto, ya sabemos que todos o hemos tenido o vamos a tener COVID. Lo que hace que no sea grave, que no sea mortal en la inmensa mayoría de los casos, que no entremos en intensivo, es la tercera dosis de la vacuna. Tenemos que salir a vacunarnos si queremos ayudar a ese personal médico, si queremos poner de nuestra parte y no dejárselo todo al gobierno, salir a vacunarnos para que el personal médico tenga menos tarea que atender y pueda atender otras emergencias que surjan. Bueno, y voy a cambiar el tema dramáticamente porque vamos a hablar de la situación del Tribunal Supremo. Resulta preocupante que surge una designación por parte del gobernador y empieza esta controversia entre PNP y populares, y se pierde en esta discusión las cualificaciones de la persona nominada. Por ejemplo, no conocemos al sol de hoy cuáles son las posturas del nominado en temas medulares para el país. Y esto sucede prácticamente cada vez que surgen nominaciones y continúa esta pugna de populares y PNP a ver quién controla y quién no controla el Tribunal Supremo. ¿No es hora de cambiar el sistema? Ivonne, puedo decirte que no es necesariamente una controversia política entre partidos distintos. Ha habido nominaciones de gobiernos donde la legislatura y el ejecutivo son del mismo partido y no ha habido confirmación. Y yo te puedo dar múltiples ejemplos que ocurrieron bajo mi presidencia, por diferentes razones, por méritos, por circunstancias particulares del nominado o la nominada, que no acumulaban los votos. Así que no creo que esto sea una controversia tan gigante. Sin embargo, me parece a mí que el gobernador debió notificar previo al anuncio y consultar previo al anuncio con la legislatura, con el Senado. Eso es lo que nuestra Constitución sugiere, el consejo. De esa manera hubiese menos controversia, o debe haber menos controversia. Sobre las cualificaciones del nominado,
Precisamente para eso es que el Senado de Puerto Rico celebra vistas públicas, tiene una unidad de investigaciones que hace unas investigaciones de campo, unas investigaciones financieras y abunda en todas las circunstancias del nominado o la nominada y puede rendirle un informe al Pleno, que entonces es el que utiliza el Pleno del Senado, todos los senadores y senadoras para votar. Así que lo que no puede hacer el Senado de Puerto Rico es decir que no es una prioridad, porque cuando nominaron al último juez del Supremo bajo el gobierno popular, también habían 8 y podían haber dicho exactamente lo mismo, pero de nuevo, un Senado que estuvo un año para el secretario de Estado, cerca de un año para el secretario de Educación, no lograron el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, devolvieron o no atendieron decenas y decenas de nombramientos, pues no tiene prioridad, ¿verdad? Como dice él, ni para los nombramientos ni para la legislación, porque no se han aprobado ni sus propias leyes. Así que la controversia normal, 2 poderes que están ejerciendo, ¿verdad?, sus facultades, el Senado es el que tiene que escudriñar, pero tiene que hacerlo, no sencillamente decir que no va a hacer nada y que no lo va a atender. Estoy de acuerdo con la expresión que ha hecho Tomás en cuanto a que el poder constitucional del Senado es de consejo y consentimiento, no es un mero receptor, no es un mero evaluador de encasillados y poner check, check, check al que cumple y no ponerlo al que no cumple. Yo creo que en ese sentido el Ejecutivo un poco empujó al juez ¿verdad?, al ojo público sin haberlo ayudado, ¿verdad?, en ese esfuerzo inicial para que empiece a adelantar los pasos con el Senado, ¿cierto? Entonces, eso de un lado. Del otro te felicito, Ivonne, porque aquí en Telemundo y esta mañana en Noti1 es donde único he visto que la prensa se ponga a hacer lo que la prensa tiene que hacer a la hora de evaluar un juez del Supremo, que es cómo ha resuelto ese juez sobre temas de corporaciones. Cuando se trata de seguros, resuelve a favor de la compañía de seguro o a favor del asegurado. Cuando se trata de los derechos de la mujer, resuelve a favor de los derechos de la mujer o resuelve en contra. Cuando se trata del medio ambiente, resuelve a favor de los desarrolladores o a favor de la protección del medio ambiente. Eso es lo que pasa en los países donde se hace el trabajo que hay que hacer, no solo desde el gobierno, sino también desde la perspectiva privada, como lo son las instituciones de prensa. Por eso te felicito por la pregunta, Ivonne, porque esa es la pregunta que tenemos que estar contestándonos a la hora de evaluar un juez. Lo vemos todos los años cada vez que el presidente de los Estados Unidos nombra un juez o una juez al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, empiezan las manifestaciones a favor y en contra. Las facultades de derecho que opinan tanto sobre tantos temas, empiezan a escudriñar las revistas jurídicas, cómo ese juez, que en este caso tenemos el privilegio de que es un juez que ha estado en el apelativo, que antes de eso fue superior, que antes de eso fue del tribunal, conversaba con Tomás, del tribunal de distrito cuando existía y que antes de eso fue juez municipal. Por lo tanto, tenemos todo un bagaje para evaluar cómo resuelve, para ver si es pro fiscal o pro defensa. Ese tipo de cosas son las que deberíamos estar discutiendo y por eso te felicito por la óptica que le has dado, Ivonne. Poca gente solo 2 medios que yo haya visto lo han planteado desde esa perspectiva. Oigan, me quedan tal vez 20 segundos para cada uno, pero quisiera saber el parecer de ustedes de que se nomine por tercera vez al juez Jorge Díaz Reverón. Tomás, no sé si como usted es senador activo bien sencillo, pueda Ivonne, opinar. mira, bien sencillo. El gobernador puede hacer las nominaciones, el Senado tiene que evaluar. De hecho, la juez presidenta del Tribunal Supremo que nominó a Alejandro, el Senado lo batía, no celebró vistas públicas, así que no los escudriñó. Y no fue culpa de Alejandro, porque cuando fue senador conmigo y el gobernador Fortuño nominaba y él era senador, él hacía todas las preguntas en las vistas públicas, si era conservador, si era liberal, y profundizaba. Así que, de nuevo, el ejercicio de nominar tiene que estar complementado por un ejercicio de evaluación en el Senado profundo. Si lo nominan 1, 2 o 3 veces, para mí, el juez Rodríguez Casilla nominado al Supremo tiene todos los méritos para juez supremo y el juez Díaz Reverón tiene todos los méritos para ser juez del apelativo. Ambos tendrían mi voto si bajan el pleno. No, me parece que, de nuevo, la discusión tiene que ir a los méritos, la discusión tiene que ir yo no conozco cómo han resuelto, no conozco cuáles son sus decisiones judiciales. Me parece que lo que se hace en los países de primer mundo, cuando se evalúan nombramientos de esta categoría, se buscan los abogados que han litigado ante ellos, se escudriña cuál es el pensamiento judicial de esa persona. Como decía Tomás, es conservador o es liberal. El gobernador, más conservador que yo, va a nombrar, por supuesto, jueces más conservadores de los que yo nombraba, pero eso era de esperarse a la hora de ser electo, ¿verdad? Y en ese sentido no es una crítica, es algo que el país sabe que va a suceder si vota por un gobernador más conservador o si vota por un gobernador más liberal. Ahora, si los jueces
tienen esa carga o no la tienen, eso hay que evaluarlo. Y hay veces grandes sorpresas se han dado, quizás las mejores. El presidente Eisenhower nombró a Earl Warren esperando que fuera un juez conservador y resultó ser un juez liberal. De eso es de lo que se trata esta controversia cuando se madura como país. Mira, creo que nos van a cortar. Muchísimas gracias por el análisis. Mañana continuamos.